Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Fraire y en este pequeño video que armé quería comentarles un poco sobre cómo interpretar la información que está en el segundo gráfico que venimos publicando cotidianamente sobre la evolución del coronavirus en el país. Y este segundo gráfico se motiva originalmente en lo que es la proporción de casos confirmados de COVID en Argentina y la gráfica principal, que es la que se ve de fondo atrás de todos estos números que tenemos acá adelante, es una gráfica como de áreas, ¿sí? De colores, que fundamentalmente lo que buscan expresar es lo que está escrito acá en el eje vertical, que es la proporción de casos confirmados de COVID en el país. Y este eje vertical lo que tiene parte de un 0% a un 100%, y básicamente este 100% lo que es la totalidad de casos reportados en el país al día de la fecha, donde básicamente en el eje X, en el eje horizontal, lo que tenemos son las diferentes fechas ordenadas cronológicamente hasta la última, hasta el día presente, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente es, para cada una de estas fechas, yo me paro en cada una de las provincias y defino básicamente, en función de los casos asociados a esa provincia, cuál es el porcentaje de participación del total del porcentaje de casos que hay en el país. Entonces, por ejemplo, uno podría ver quizás este fondo rojo acá, arriba de todo, casi que se podría decir que esta provincia tiene alrededor de un 20 y pico por ciento, casi un 25% de casos del país al día 29 del 4, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, toda esta área roja representa que esa provincia tuvo alrededor de ese porcentaje del total de los que había reportado en el país. Y si uno evoluciona y sigue ese gráfico en el tiempo, ve que esa provincia ha crecido mucho, ¿sí? Y puntualmente estamos hablando, como indica acá esta flecha azul, nos marca que en realidad este es el caso de Ciudad de Buenos Aires, que todos sabemos que está más complicado en estos días. Otras, por ejemplo, otras áreas grandes y representativas son, por ejemplo, esta que está acá abajo, ¿sí? De fondo, donde vemos que corresponde a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y acá fundamentalmente entramos a esta columna que está aquí, que es la última columna en la derecha, que básicamente en realidad lo que estamos viendo es la proporción de casos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en el gráfico de fondo, ¿sí? A este día, que sería el 19 del 5, que es el día en el que estoy grabando este video, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene el 40% de los casos de todo el país, y por eso esta altura de esta área que vemos acá representa el 40%. Si uno traza una línea horizontal acá, cae prácticamente en el 60%, por lo cual toda esta área correspondería a Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires hoy concentraría el 40% de los casos. La provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sería esta área que está aquí, concentra el 33% de los casos. Después tenemos otras provincias, ¿sí? Que con diferentes porcentajes de participación, ya mucho menor. Chaco probablemente es la que más llame la atención, tiene el 7% de los casos reportados de todo el país. Este, y que corresponde al área esta que estamos viendo aquí, el Chaco, y el orden mediante el cual en realidad el código de colores que este representa el área de fondo, fíjense que pasamos de un color rojo intenso en el caso de la provincia que tiene más superior en este gráfico a un color azul en el caso inferior. Lo que estamos ordenando en este código de colores es lo que estamos mostrando en esta segunda columna de aquí, que dice casos cada 100.000 habitantes, 100.000 habitantes. Básicamente lo que estamos ordenando es el criterio de orden y el criterio del código de colores que tiene la gráfica de fondo y el criterio de orden de esta tabla que tenemos central en esta gráfica. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra alrededor de 115, casi 116 casos cada 100.000 habitantes al día de la fecha. ¿Sí? Y después las otras provincias empiezan a venir más, empiezan a disminuir. Tierra del Fuego aparece como un segundo con 83 casos cada 100.000 habitantes, que viene un poco más estable a lo largo del tiempo. Y esta columna se ordena, digamos, ordena las provincias por este criterio que es la cantidad, básicamente sería la densidad de casos cada 100.000 habitantes, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Ese es el criterio de orden. Entonces tenemos proporción de casos, ¿sí? La columna esta de acá de la derecha, que es básicamente lista la proporción de casos al día de la fecha, y el cronológico de esta evolución de ese porcentaje se ve en la gráfica de fondo. La cantidad de casos cada 100.000 habitantes, que es el código de colores, y la tabla que está expresada de esta manera. Naturalmente el nombre de la provincia es la columna que le sigue, esto se autoexplica. Y tenemos algo interesante, que es la primera columna, es la proporción de población que esa provincia representa en el país. ¿Y por qué pongo esto acá? Porque es interesante lo que es la proporción de casos que esa provincia reporta en el país, y otro es la proporción de población que esa provincia tiene en el país. Entonces, de alguna manera, acá se pueden hacer análisis interesantes, como por ejemplo decir, uno puede ver que, bueno, Buenos Aires tiene, si bien tiene el 33% de los casos reportados del país,
Buenos Aires representa casi el 38%, más del 38% de la población del país. Y quizás comparado con Tierra del Fuego, por ejemplo, es interesante ver que Tierra del Fuego tiene solamente el 2% de los casos, ¿sí?, reportados a nivel nacional, y uno podría decir que está en una situación bastante mejor que la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Sin embargo, no es cierto cuando uno considera que en realidad el Tierra del Fuego tiene solamente el 0,4% de los habitantes del país. Entonces, en relación a la cantidad de habitantes, la cantidad de casos es muy superior, ¿sí? Y esto un poco también se ve reflejado en lo que es la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis se puede hacer comparando la columna de la proporción de la población de la provincia con la proporción de casos que tiene el reporte de su provincia al día de la fecha. Otra información interesante que podemos sacar de esta gráfica es la famosa duplicación. ¿Cuántos días tardamos en duplicar? En este caso es la cantidad de duplicación en días de estos primeros 5 días de la gráfica, en este caso el 24, 30, 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, ¿sí? Y lo que tenemos la duplicación de los últimos días más recientes, en este caso 15, 16, 17, 18, 19, los últimos 5 días más recientes, ¿sí? Los 5 días que transcurrieron hace 20 días y 5 días que transcurrieron ahora en los últimos, en el tiempo más cercano al presente. Y para cada uno de esos días tenemos cuál es el tiempo de duplicación que llevábamos para ese día para cada una de las provincias. Entonces, por ejemplo, podemos ver los números, por ejemplo, de Ciudad de Buenos Aires, que hasta hace 20 días estábamos duplicando en 14, 15, llegó a duplicar en 19 inclusive, y al día de la fecha Buenos Aires está duplicando en 11 días. Van a ver que hay algunas provincias que en lugar de tener un numerito tienen un pequeñito signo más transparente prácticamente. Esto quiere decir que la duplicación supera el número 100 de días, así que son prácticamente puntos, provincias que están a salvo, entre comillas, si se quiere, en términos de duplicación. Y es importante ver que esta última columna de duplicación de días muestra la última duplicación, básicamente el día en el que se publica la gráfica, en este caso es el 19 de mayo. Entonces, al 19 de mayo, Ciudad de Buenos Aires duplica en 11 días, Chaco duplica en 19, Río Negro duplica en 37 y así sucesivamente. Y también hay un código de colores que ayuda a interpretar ese número. Por ejemplo, Corrientes duplica en 52 días y prácticamente está cerca de un azul. Y eventualmente, si eso sigue mejorando, pasará a ser un más como esto que va a ser que va a duplicar en más de 100 días. Luego tenemos acá a la derecha este cuadrito celeste, sí, que también está en el gráfico original de la cantidad de casos absolutos que publicamos en el principal. Resume básicamente las métricas más importantes al día de la fecha en el país. Y después acá abajo, en esta otra columna, tenemos para cada una de las provincias, tenemos la cantidad de días sin casos acumulados que tiene cada una de estas provincias. Naturalmente Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires tiene 0 días sin caso porque viene reportando casos diariamente, similar Chaco, también Córdoba. ¿Sí? Santa Fe tiene un día acumulado, 9 días en el caso del Tierra del Fuego. Después tenemos provincias ya que tienen hace muchos días sin reportar casos, como el caso de La Pampa, y ni hablar de Formosa y Catamarca, que no tienen ningún caso reportado hasta ahora. Y en la segunda columnita que tenemos acá con el fondo celeste, expresamos la cantidad de días sin fallecimientos, ¿sí? Esto es cuántos días esa provincia lleva sin contar un fallecido por caso de coronavirus. Y bueno, tenemos provincias obviamente que han reportado casos muy recientemente, como bueno, Chaco por ejemplo, Córdoba hace 2 días que no reporta fallecidos, Río Negro en este caso 2, y provincias obviamente que están en mucha mejor situación. Entre Ríos se destaca por ejemplo con 62 días sin fallecidos, obviamente Formosa y Catamarca sin ningún otro caso. Entonces esto es un poquito un repaso de qué números, cómo recorrer este gráfico, cómo entenderlo, qué información se puede sacar, y todo muy centrado en lo que es la proporción, ¿sí?, de casos y proporción de habitación, de habitantes de los países, y la gráfica diaria de fondo muestra un poco este comportamiento. Así que bueno, quería dejarlo un poco para que tengan ganas de recorrer este gráfico y bueno, y sacar información. Un saludo para todos.